Más y gracias por las porras. Pues hoy tenemos la oportunidad de estar una vez más aquí y bueno, recordando que estamos hablando de la familia este mes, estamos hablando de la familia, familia de Dios es el tema. Génesis 2:2 en la parte final es nuestro versículo base que habla y dice: serán una sola carne, que recordamos por ahí, hablando de que están unidos, van a estar unidos como si fueran o como siendo una sola persona. Y en base a eso es que hemos estado hablando el domingo pasado, y este domingo vamos a continuar hablando acerca de esto. El tema del día de hoy es lugar asignado. Y bueno, cuando pensaba acerca de este tema, y sobre todo, bueno, en la semana ponemos el arte que le llaman para anunciar el tema de la semana, y pensaba yo en dos cosas: en un estacionamiento y en lo que puse, ¿no? En unas sillas, como así en una mesa, ya fuera una mesa para comer o una mesa, yo pensaba como cuando están estos de prensa, ¿no? Y entonces puse ahí los nombres, ¿no? De papá, mamá, hijo y todo. Pero bueno, de que hay un lugar asignado donde tienes que llegar y sentarte. Y hablando de la familia, hoy quiero llevarte a considerar acerca de esto. El pasaje base del tema de hoy es 1 de Pedro 4:30, que dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es interesante, algo que he estado meditando en estos tiempos, es que cuando tú lees la Biblia, cuando tú lees las instrucciones en el Nuevo Testamento, porque muchas veces cuando lees en el Antiguo Testamento, muchos dicen: ay no, ahí Dios estaba como muy furioso, muy enojado y mandaba a volar a todo mundo y matando a todo mundo, ¿no? Pero vas al Nuevo Testamento y dicen: ahí está la gracia, ahí está como el amor, ¿no? Así como muy, así entre nubes, muy, muy bonito todo. Pero si te pones a pensar, a leer así con detenimiento, te vas a dar cuenta que están las instrucciones y están así directo, ¿no? O sea, ni siquiera como cuando te van a inyectar, que te soban tantito y luego te inyectan. No, aquí en las instrucciones van así directo, ¿no? Ni las sobaditas, no dice: oye, espérame tantito, primero la sobadita, no, va ahí directo. Y esta instrucción aquí está interesante porque está diciendo: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. No es una invitación, oye, me considera, no, sino está diciéndote: tienes que, es lo que te toca hacer, es parte de lo que tienes que hacer. Y lo primero es que has recibido un don, ¿no? Y por eso yo puedo decir: tienes un lugar asignado. Ya te asignaron un don, un lugar. ¿Un don qué es? Bueno, yo lo veía en esta que está escrito. Sabemos que el Nuevo Testamento en su mayoría está escrito en griego, y la palabra para don es charisma, que quiere decir o está indicando una dádiva, algo que se da gratuitamente, ¿no? No es porque te lo ganaste, no es porque pues hiciste los méritos para obtenerlo, se te dio de una forma gratuita, no tuviste que hacer nada. Entonces Dios te dio un don, Dios te dio algo, y vuelvo a insistir, te dio un lugar, te puso un lugar, te asignó un lugar y te dijo: mira, pásate y siéntate aquí, este es tu lugar, ¿no? Pensando en esto, hay muchas cosas que voy a tratar de decirlas un poquito rápido porque el tema es muy extenso, pero en esto, por ahí Jesús hablando decía acerca de cuando tú llegas a una fiesta, llegas a un lugar donde está un evento o algo. Él decía: nunca te sientes hasta el frente, siempre siéntate en la parte de atrás, porque puede ser que tú llegues, te sientes al frente y te digan: oiga, disculpe, es que este lugar ya está apartado, y entonces pues ya
vas a hacer el ridículo ahí frente a todos, ¿no? Entonces mejor siéntate por atrás y probablemente alguien va a llegar y te va a decir, a ver, pásate, aquí está tu lugar asignado, ¿no? Y no sé si les ha llegado a suceder eso, a mí me ha llegado a pasar, y yo al menos, si puedes decir, yo siento bonito cuando yo llego y me siento por acá y ya estoy aquí, y de repente llegan y me dicen, hermano, pásese, tenemos acá su lugar reservado, un lugar apartado, un lugar asignado para usted. Yo digo, ay, qué bonito que me tomaron en cuenta, me consideraron, ¿no? Y no porque me crea la gran cosa, sino simplemente porque me toman en cuenta, ¿no? Entonces, ahora imagínense el creador del universo, el gran yo soy, el todopoderoso, te consideró, te tomó en cuenta y te asignó, te dio un lugar, ¿no? Y esto hoy lo quiero poner como un ejemplo hablando de lo que es la familia. Y como les decía, todos hemos recibido algo de parte de Dios. Y no solamente estoy hablando de capacidades o habilidades, ¿no? Que tal vez en eso a veces pensamos, ¿no? Cuando estamos hablando tenemos por aquí el tema de dones y talentos. Yo les decía a mis hijos, no solamente es cantar, ¿no? O sea, no sé, un don, talento no solamente tiene que ver con cantar o tocar un instrumento, hay otras cosas que uno puede hacer, ¿no? Hasta hay gente muy famosa que se ha vuelto famosa sin hablar, ¿no? Los mimos, y hay gente que te dice con puras movimientos, sin decir nada, te está expresando algo y tú lo entiendes, ¿no? Y es muy buena en eso, tiene un don para hacerlo, ¿no? Como se dieron cuenta, yo no soy bueno para eso, me choco con esta pared, ¿no? No soy bueno para eso, pero les decía, en ese punto, puedo insistir, no estoy hablando solo de una capacidad, sino hablo de este don, como les decía hace un momento, como un lugar, un sitio dentro de la familia. Dios no solo nos creó o permitió que existiéramos y ya, porque a veces así parece, ¿no? O sea, algunos de repente dicen, no, pues yo llegué por accidente, una noche de pasión de mis papás y ya, ¿no? De repente dijeron, híjole, sí, quedaste embarazado o estamos embarazados, no estaba planeado, ¿no? Y algunos, pues así, van por la vida sintiéndose mal porque pues no fueron hijos deseados. Yo te quiero decir que si hoy tienes vida, si hoy estás respirando, es porque Dios tenía y tiene un propósito para tu vida. ¿Puedes decir amén a eso? Ok, pues Él nos puso en el lugar donde estamos como parte de una familia con este propósito que ahorita menciono. Colosenses 3, 18 al 21 dice esto: casadas, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Ahora, aquí vamos a dividir cada uno de estos sitios, estos lugares. Vamos a pensar cómo están estas sillas, y entonces la primera persona que va a pasar es la esposa y se le da el lugar, ¿no? Y puedo decir, Pablo pues empieza con las mujeres como todo un caballero, ¿no? Porque ya saben, pues los caballeros dan el lugar a las mujeres, a la mujer, y entonces dice, pues damas primero, ¿no? Y entonces la instrucción aquí es que se sujeten a sus maridos. Ay, un poco difícil, ¿verdad? Como que ya no me gustó mucho lo que aquí Pablo está diciendo. Hoy en día esto es algo que se ha vuelto polémico, más que antes. Hoy se ha vuelto muy polémico y se puede considerar hasta machista, ¿no? Decir, Pablo en esos tiempos, pues sí, era machista y pues le está diciendo a las mujeres que se sujeten, ¿no?
En estos tiempos estamos influenciados por una serie de enseñanzas que amenazan lo que Dios nos habla. Me es interesante porque por allá hace ya algún tiempo atrás había esta mención y se decía como el evangelio, y estoy hablando de hace muchos años, decían es que ya hay gente que está compartiendo este evangelio light, ¿no? Ya todo es light, ¿no? Empezando por ahí, pues le gusta la Coca-Cola, bueno, pues ya hay Coca-Cola light, ¿no? Y ya es Coca-Cola sin azúcar y que sabe igual, no sé qué, yo la verdad no sabe igual, pero bueno. Y así muchas cosas ya light y light y light, y hoy en estos tiempos todavía más, ¿no? Ya no es solo light, y ahora es que yo soy alguien fit, ¿no? Y eso pues ya no es solamente alguien que hace ejercicio y come bien, sino ya es todo un estilo de vida, ¿no? Entonces hay muchas enseñanzas hoy, como ahorita lo acabo de mencionar, que amenazan lo que Dios nos habla. Lo que ha llevado que en muchos lugares donde se habla la Biblia, entonces se mezclen otras cosas o creencias, falsificando / adulterando la palabra de Dios. Entonces se usa la palabra de Dios, pero pues se le agrega ahí otras cositas, otros detallitos, y así como escribió no sé quién, y ya se habla más de cosas que escribieron otras personas o gente famosa o conocidos que lo que dice la palabra de Dios. Se usa como base, ¿no? Y hasta yo me imagino así como que cogen la Biblia, la ponen y la usan para el escalón para subirse, ¿no? a lo que sigue. Pero ahí se quedó como escalón, algo pisado. Y puedo decir, en estos tiempos es tremendo ver esto. Entonces, esto lo digo en el sentido de lo que el apóstol Pablo está diciendo a las esposas, a las mujeres: sujétense a sus maridos. Entonces, ¿cuál es la enseñanza, o qué es lo que empiezan a decir? No, pues es que esto es una enseñanza machista y de enseñorearse y estar encima y controlar y no dejar que haga nada, y las mujeres solamente así con, ay, sí, para acá y para allá, ¿no? Y hay mujeres en la iglesia que están viviendo situaciones a veces muy tremendas, porque los maridos no necesariamente son gente que también vayan a la iglesia, están en otras y las maltratan, ¿no? Y conozco historias, les podía contar historias que escuché apenas en estos días pasados, donde pues la mujer es que bueno, ya entendí que pues que tengo para que no pues mi marido, o sea, pero no hay el entendimiento de qué es lo que está diciendo el Señor aquí. El mes de mayo tuvimos la oportunidad de hablar de las mujeres en acción, donde hablábamos de algunas de las mujeres que podemos encontrar en la Biblia. Hay muchas mujeres, pero hablábamos al menos de 4. Y esto nos llevó a ver el lugar importante que Dios le ha dado a la mujer. La mujer tiene un lugar importante. No es solamente, les vuelvo a decir, así como ahí menospreciarla, sobajarla y decirle, no, pues tú tienes que sujetar, ¿no? Y ahora te aguantas lo que yo te diga. No es en ese sentido. Cuando vemos la instrucción de sujetarse, podemos decir que, como en otras cosas que Dios pide, requiere fe y valentía de parte de la mujer. Necesita creer lo que Dios está diciendo y tener la valentía. Pero aquí quiero decir que no es por aventarse con los ojos cerrados, así de que bueno, pues yo creo en eso, a ver qué pasa, ¿no? Ahí teníamos a Jesús, el diablo lo lleva la punta más alta del templo y dice, pues aviéntate, porque la Biblia dice que Él va a mandar sus ángeles que te van a proteger y te van a guardar. Y Jesús ahí puede decir, ay, sí es cierto, ¿verdad? Pues me aviento en fe y valentía de que Dios es... No, Él dice, también dice la Biblia, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, no es aventarme a hacer las cosas con los ojos cerrados a ver qué pasa, ¿no? A veces somos así, y mucho como mexicanos a veces nos decimos, ¿no? Tenemos este dicho que dice, nos aventamos como el Borras, ¿no? Que era un personaje que así decía, pues a ver qué pasa, y se aventaba, ¿no? A veces salían las cosas bien, a veces no salían bien. Dios no está diciéndole a las mujeres, sujétate a tu marido. Aquí les voy a decir, no está especificando un tipo de marido, un marido que camine con Dios o que esté rendido a Dios. Aquí dice, mujeres a sus maridos.
Pero no está diciendo en el sentido de aviéntate a ver qué pasa. No, no es en ese sentido. Es en un sentido de tener fe y ser valientes ante lo que Dios me está llamando, me está pidiendo como mujer. Ahora, es porque hay la posibilidad de creer en Dios. Pensando en sujetarse me venía a la mente cuando era yo chico y mi papá me llegaba a cargar, ¿no? Yo estaba más o menos como mi pequeña tal vez un poco más, y llegaba y me cargaba. Llegábamos a veces de las reuniones en la noche, yo pues ya llegaba medio dormido y recuerdo cómo me levantaba y me cargaba. Pero al momento de cargarme, de sostenerme, me decía, sujétate fuerte de mí. Él no hacía todo el trabajo, yo tenía que sujetarme. Y me acordaba mucho de esto, porque pues era algo importante y ahora lo entiendo más con mis hijos, ¿no? Que yo puedo tener la fuerza para sostenerlos, pero no puedo sostenerlos mucho tiempo si ellos no se sujetan de mí. Y eso permite que haya así que un esfuerzo común. Entonces, o también pensaba en cuando te subes a un juego de estos en los parques de diversiones, en estos juegos que a mí me gustan, mecánicos, que te suben y te bajan y te vuelven a subir y te dan la vuelta así, luego te dan la vuelta así, y algunos pues hasta sacan la comida y les vuelve a caer porque la vuelta que dieron, ¿no? Bueno, perdón por la imagen que les puse ahorita en la cabeza, pero a lo que voy es que cuando te suben hay unos letreros que dice sujétate bien, ¿no? Y te ponen ahí algo para sujetarte al carrito al que vas, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que entonces tú estás diciendo, pues ya voy a hacer lo que el carrito me diga, ¿no? Estás sujetándote para estar seguro, para tener seguridad, así como cantábamos, ¿no? Me da seguridad de lo que vendrá. Bueno, quiero decir esto, que sujetarse es para que estemos seguros y no pase algo que va a ir más allá de nuestra protección. Ahora, el apóstol Pablo no se queda solo en esto, sino que dice, como conviene en el Señor. En griego es la palabra aneko, que tiene que ver con algo que es cabal. No sé si sepas lo que es cabal. ¿A qué se refiere esta palabra cabal? Bueno, cabal quiere decir algo que es parte, que se ajusta, que se acomoda. Entonces, no sé si esto a ti te da sentido y aún a ti como mujer, cuando Dios está diciendo que te sujetes, te está diciendo no lo hagas con los ojos cerrados aventándolo. Cree en mí, sé valiente y hazlo en mí, como conviene en mí, dice el Señor. Así es algo que te conviene. ¿Por qué? Porque eso te va a traer protección. Y eso es a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo. Y entonces dice en Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y luego en el versículo 24 encontramos, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Entonces, no sé si ves, esta instrucción es algo muy fuerte, muy, muy profunda. O sea, no se queda en sujétate ya, sino te está aún poniendo un ejemplo en la iglesia. Hay una forma de sujetarse, así como la iglesia se sujeta a Cristo, y es en todas las cosas. Entonces Pedro también en su primer carta, él escribe en el capítulo 3, en el versículo 1, diciendo, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas.
Entonces, no sé si ves qué impresionante es esto. Y aquí les voy a contar rápido algo. Un día mi papá, pastor, digo, él toda la vida que yo recuerdo, siempre los domingos estaba en la entrada, ahí parado, recibiendo a los hermanos, saludándolos. Y entonces un domingo llega una mujer que venía de muy lejos. Los domingos se trasladaba para ir y tenía 7, 8 hijos. Entonces ahí venía con toda la pipiolera ahí, corriendo, la hermanita. Y ya entra y ya saluda a mi papá la saluda y cómo está. Y ella le dice, bien pastor, aquí, aunque el viejo no quería. Y ya se sigue, entonces mi papá le dice, a ver, hermanita, venga. ¿Cómo me dijo? ¿Cómo está eso que el viejo no quería? No, hoy el viejo no quería que viniera, pero yo le dije, no, yo el Señor primero y yo no sé qué. Entonces mi papá le dice, pues se me regresa a su casa. Y entonces se ríe la hermana y sigue y le dice, no estoy bromeando, se regresa a su casa. Entonces ya la hermanita se quedó así, se volteó y pues ahí va de regreso con toda su pipiolera, ¿no? Y ella luego lo compartía, decía que iba enojada, ¿no? Ay, el pastor, que todo el esfuerzo que ya haga, que no sé qué. Y total que regresa a su casa, entra y pues el marido estaba ahí sentado viendo el fucho, ¿no? Y de repente pues entra ella y voltea ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué terminaron antes o qué? No, y ella le platica qué pasó. Y entonces él apaga la tele y se voltea y le dice, ¿el pastor te dijo que te regresas porque yo no quería que fueras? Sí. ¿Cuándo lo invitas a comer? Bueno, años después, él entregó su vida al Señor. Primero empezamos a tener reuniones en su casa porque él abrió las puertas de su casa y empezamos ahí entre semana a tener, y después se convirtió, su familia minó hasta la fecha, tengo contacto con uno de los hijos y con otros, ¿no? O sea, y todo por eso se me hace interesante saber que esto que dice Pedro es real. Al sujetarse, aún estamos hablando del mismo marido, era el inconverso, y él puede entonces, dice aquí que por la palabra ser ganado. Ahora, hasta aquí el tema con las mujeres. Qué importante es entonces que ellas puedan atender a esto sabiendo que esto va a traer protección para ellas y Dios las usa a través de esta disposición de sujetarse. Ahora, maridos, dice, esto en griego es aner, que tiene que ver con un varón, un hombre. Y esto lo digo porque pues ya sabemos hoy en la sociedad, pues ya las parejas, los matrimonios, pues ya el marido a veces no es varón, ¿no? Y aquí estamos claros que estamos hablando de varones y de mujeres. Es algo que Dios nos ha dejado claro. Ahora, es interesante cómo aquí la instrucción es amar. La instrucción es amar. No es, oye, pues trabaja y trae lo necesario a tu casa, trae el sustento. No, la instrucción es amen a su esposa. Aquí la instrucción es amar a la esposa. Esta palabra, cuando yo me puse a checarla, a investigarla, sabemos, bueno, ya por ahí les voy a decir que si quieren, busquen ahí en YouTube los temas acerca del amor. Estuvimos hablando por ahí de febrero acerca del amor y mencionamos por ahí que hay 5 tipos que podemos encontrar como formas de amor, en el sentido de la frase, la palabra que se usa en el griego y todo. Y aquí tiene que ver con agapao, que es este amor, que es un amor incondicional, sacrificial. O sea, que de alguna manera implica una elección, una voluntad y un compromiso. Esto nos permite entender que no solo es decir te amo, no solamente es usar esa frase, va más allá. Y por eso les invito a que sí se tomen el tiempo y vean estos mensajes, porque es muy interesante cuando hablamos acerca del amor. Lo que quiero llamar tu atención en esto es que es el varón al que se le da la instrucción y no a la mujer, es al varón. En parte puedo decir
por la responsabilidad que el varón tiene dentro de la familia, dentro del matrimonio. A la mujer probablemente decirle ama a tu marido no le cuesta tanto trabajo, ¿no? Son más cariñosas, más amorosas, más tienen como pero a veces como varones nos cuesta a veces trabajo el poder expresar o el poder tener como esta forma, ¿no? Entonces, por un lado eso y por otro la responsabilidad, y ahorita les voy a decir por qué. Perdón. Miremos lo que dice Efesios 5:25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¡Wow! ¡Qué palabras!, ¿no? El llamado es a amarlas. ¿Cómo? Así como Cristo. En el versículo 26 y 27 habla cómo lo hizo para santificarlas, o santificar más bien a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de preservarla para sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Qué cosa tan fuerte, ¿no? Jesús, Cristo, es quien prepara a la esposa. Yo pensaba en esto como que es Jesús el que la viste, el que la arregla, la prepara y aparta para presentársela a Él mismo. Él se toma el tiempo de trabajar con la iglesia, con la esposa. No sé si a ti se te hace interesante, pero yo lo pensaba, y lo pensaba en relación a mi esposita, a mi preciosa esposa, que en todos estos años de casados, pues ella siempre escoge su ropa, ella se viste porque, bueno, al principio quise decir, ay, voy a comprarle esto y todo, pero nunca le atinaba la talla, ¿no? Y pues era así como, pues no me quedó, o me quedó muy chico, o me quedó muy grande, o no, de plano no, ¿no? Entonces, pues de repente dije, pues ya, me desisto de tratar, ¿no? Pero es interesante pensarlo en el sentido de que no solamente tiene que ver con una apariencia exterior, sino todo este trabajo en la vida de tu esposa, donde necesitas prepararle todo para, dice con Cristo, presentársela a Él mismo. Algo que va a traer o sea, yo no sé si te lo imaginas, pero yo trataba de pensarlo, cómo voy a preparar algo. Es como voy y me compro mi regalo, lo meto en la caja y ya luego lo abro y ¡wow! Esto es mi regalo, ¿no? Me imaginaba así. Pero bueno, al final es interesante ver que este es el llamado de Dios para nosotros como varones. Ahora, en el versículo 28 continúa diciendo, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Uf, qué tremendo, ¿no? Pero al final, toda una realidad. Si tú no tienes cuidado de tu mujer, si tú no estás amando a tu mujer con este amor sacrificial, donde das todo por ella, donde te entregas completamente a ella para que ella pueda crecer, madurar, avanzar, lograr los objetivos, ¿no? Entonces no puedes decir que te amas a ti mismo diciendo, ay, pues yo voy a lograr mis metas, mis sueños, ¿no? Porque al final vas a encontrarte vacío. Pero cuando tú atiendes a esto que el apóstol Pablo está escribiendo inspirado por Dios, te das cuenta que viene a haber una llenura en ti. Yo te puedo decir, en estos 25 años que el Señor me ha permitido formar parte de la vida de mi esposa, yo la he visto en todos los situaciones, y ya algún día les platicaré muchas cosas que hemos vivido, pero cada vez que yo veo que ella logra algo, que alcanza alguna meta, algún deseo es cumplido y todo, llena mi corazón, más de lo que yo pudiera decir, ay, yo pude tener
mi Xbox 360 Elite y todo. Más que eso, que es algo que me gusta, ¿no? Poder ver que ella logró algo que había en su corazón, Dios cumplió un deseo en su corazón, que Dios me permitió ser ese instrumento que le pudiera apoyar a lograr algo. Eso así digo, no tiene comparación, no tiene precio, porque esa es una realidad. Por eso digo, es muy tremendo pensar que el que no ama a su mujer, a sí mismo no se ama. Esto es muy fuerte. Ahora, y todavía no acabo con esto, ¿no? El apóstol Pedro no termina aquí con eso, sino nos dice a nosotros los hombres, los maridos: ustedes, maridos, igualmente vivan con ellas, con sus esposas, con sus mujeres, fíjense cómo dice, sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como a coheredera de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Wow. Ahora, yo quiero en este último tomar 3 puntos. Primer punto, sabiduría. ¿Qué es esto? Algo que viene de parte de Dios. Y lo vemos en la Biblia, lo entendemos, porque dice que el principio, el inicio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Reconocer a Dios. Podríamos ahí hablar de Salomón, un hombre que cuando fue puesto como rey, él vino y le dijo a Dios: ¿sabes qué? Me siento incapaz, yo no puedo, no creo llenar los tamaños de mi papá. Y Dios le dijo: pídeme lo que tú quieras. Y él pudo haber pedido riquezas, fama, todo, pero él lo que pidió fue sabiduría. Y entonces Dios le dijo: por cuanto pediste eso, yo te la voy a dar y te voy a dar mucho. Entonces, si tú ves la historia de Salomón, es impresionante, ¿no? Y al final, tristemente, dejó de reconocer al Señor y tomó malas decisiones, pero ese tiempo él lo pudo hacer. Entonces yo quiero decirte, la sabiduría viene de parte de Dios, no viene de parte de que tú te pones a estudiar y a echarle ahí los kilos, a meterte en muchos cursos. No, la sabiduría viene de parte de Dios. 2, y esto lo digo porque dice que las tratemos sabiamente, ¿no? Vivamos con ellas sabiamente. Dar honor. Dar honor tiene que ver con dar el lugar, su lugar a tu mujer. El lugar que tiene. Dios ya le dio un lugar, ¿no? Por eso tiene un lugar asignado, pero tú necesitas darle también ese lugar, reconocer ese lugar que tiene. Y yo te puedo decir que sobre todo en México, no sé en otros países, pero de repente hay estas frases que dicen: primero conocí madre, ¿no? Y entonces está la mamá y la esposa viene a hacer un 0 a la izquierda, no se le da lugar, no se le atiende porque ahí está la mamá, ¿no? Y aquí te está diciendo Pedro: dale su lugar a tu mujer. Y en estas cosas ella tiene un lugar más importante. Por eso dice como vaso más frágil. Y entendiendo esto último, coherederas. ¿Qué quiere decir? Que heredan juntamente, tienen ese mismo nivel en relación al reino de los cielos. No es menos que tú, no es más que tú, es como tú. Y que yo en estos días platicando acerca de esto, yo decía, he entendido que el caminar con una esposa no es detrás de todo un gran hombre viene una gran mujer, no. Tampoco es delante de un gran hombre viene una gran mujer, no, es caminas juntamente, hombro con hombro. Y hasta yo ponía un ejemplo de que pones tu espalda con espalda y sostienes, ¿no? No sé si han intentado hacer ese ejercicio alguna vez con alguien, ponerse espalda con espalda así como sentado. Puedes durar un buen rato, ¿no? Porque estás sujetando, ahora sí que la fuerza de uno y del otro se está uniendo ahí y te permite mantenerte. Eso es lo que puedes vivir al entender esto como marido en el llamado que tienes de amar. Digo, hay mucho que desarrollar, pero estoy buscando ser rápido por el tiempo que tenemos. Pero bueno, hijos, el llamado a ustedes es obedecer. ¿Esto qué quiere decir? Cumplir la voluntad de quien manda. En griego la palabra es hupakouo, que tiene que ver con prestar atención.
Y esto es muy interesante porque muchas veces uno le dice, oye, mira hijo, necesito que vayas a la tienda y que traigas no sé qué, y ahí va el hijo corriendo, ¿no? Y de repente llega, ¿qué es lo que me habían pedido? Ahí era, y creo que era tal, ya compra y regresa. Pero te pedí tal cosa, ¿no era esto? No, entonces ahí va otra vez, ¿no? Y a veces pueden ser 2, 3 vueltas, ¿por qué? Porque no presta atención. Algo que les digo muchas veces a mis hijos es, presta atención a lo que te estoy diciendo, presta atención, ¿no? Y esto que tiene que ver con todos tus sentidos, estar atento en un punto. Ahora, en Efesios 6:1 dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Aquí vemos que el llamado es a lo mismo, solo que aquí dice en el Señor, porque es verdad que muchas veces, si no es que siempre, es algo que se hace difícil, más si nuestros padres no son los mejores. Muchas veces es el pretexto, no, pues es que mi papá, ¿no? O sea, si conocías a mi papá o conocías a mi mamá, ¿cómo voy a obedecerlos? Bueno, por eso dice aquí en el Señor, Dios se hace cargo. Y así lo vemos con la mujer, con el hombre, Dios necesita estar presente. Ahora, ya que dicho sea de paso, que no dice que solo obedezcan a tus padres, que sean cool, ¿no? O sean buena onda, sino a tus padres. El texto termina diciendo, porque es justo. ¿Qué es esto? Que obra justicia. Aquí podríamos meternos a hablar de muchas cosas acerca de la justicia, pero solo te voy a decir una cosa, que cuando tú atiendes a esta instrucción, Dios, quien es justo, se encarga. Él hace lo que necesita hacer cuando tú lo obedeces. ¿Y obedeces a qué? A obedecer a tus padres. No importa cómo sean tus papás, Dios se hace cargo, Dios hace justicia. Ahora, las cosas no terminan aquí. En el versículo 2 nos recuerda un mandamiento que Dios escribió como parte de esto. ¿Sí se acuerdan de los 10 mandamientos, no? Éxodo 20, Deuteronomio 5, ahí pueden encontrarlos. Hablando de este mandamiento que voy a mencionar, está en el versículo 12 y 16 respectivamente. Y dice, honra a tu padre y a tu madre. Y aquí dice que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué? ¿En serio? ¿Hay una promesa en este mandamiento? Yo te voy a decir que sí. Fíjate que como Dios te dice, si obedeces hay un premio, hay una recompensa. En el versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué más te digo? ¿Quieres que te vaya bien? ¿Sí? ¿Te gustaría que te vaya bien? ¿Quieres vida eterna? Es fácil. Obedece a tus padres y Dios se hace cargo. Te lo puedo decir, va garantizado. Es garantía. ¿Sí lo crees? Amén. Ahora, para terminar, dice a los padres. Ahora, la instrucción para los padres es que no exasperemos a los hijos. Esta palabra también tiene que ver con lastimar, dar motivo para un gran enojo, irritar una parte delicada. Esto es interesante porque, siendo honestos, muchas veces caemos en esto como papás, ¿no? Y no necesariamente porque dañemos algo físicamente, sino porque hay otros aspectos en los cuales podemos hacerlo, por acciones o actitudes que tenemos muchas veces. Y hasta puedo decir, hasta desinterés. Muchas veces lastimamos, dañamos, traemos ahí dolor, ahí hasta conflictos y tienen que terminar con los psicólogos los hijos porque los papás muchas veces no tuvimos el interés de saber, ¿no? Podemos ahí ver películas, series y eso donde el hijo va en una obra de teatro, va a jugar un deporte o algo y voltea a ver el lugar y el papá no está, ¿no? O la mamá no está y pues eso trae desánimo. Y Dios nos está diciendo a los padres, no causes eso en tus hijos. ¿Para qué? Para que no se desalienten.
Yo puedo decirte que hoy en día veo como muchos viven desalentados, muchos jóvenes viven desalentados, ya no quieren hacer nada, ¿y por qué? Porque no tienen este impulso principal de sus padres. No quieren regresar a veces a su casa, ¿no? Salen de su casa y se la pasan ahí de vagos por aquí, por allá, porque dicen, ¿para qué regreso a mi casa? A que me estén gritando, a que me estén diciendo de cosas, ¿para qué? Mejor me quedo fuera, ¿no? Igual puedo decir que en la iglesia a veces están ahí porque pues los obligan, en algunos casos puedo decirlo, hasta piensan de dejar de estar presentes en esta vida, ¿no? Dicen, pues mejor, ¿para qué sigo aquí, no? O sea, ¿y todo por qué? Por un desaliento que viene precisamente que los padres, o sea, vean la importancia de los papás en relación de los hijos. Entonces es importante que nosotros como papás tomemos este lugar y aún atendamos lo que dice Efesios 6:4, que dice, y ustedes padres no provoquen a ir a sus hijos, sino que críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Sí, otra vez el Señor, otra vez el Señor. Sí que lo necesitamos, ¿no? No importa cuál sea nuestro lugar asignado, en este caso para criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación, algo que podemos ver que hace mucha falta hoy en día, ya que se han ido perdiendo aún los valores que antes permitía que la sociedad funcionara un poco mejor de lo que ahora funciona. Por ahí me acordaba de una historia de un hombre, platicaba mi papá que fue a un pueblo a compartir y ya iba de regreso y estaba en la estación de autobuses esperando que llegara su autobús y de repente hacia la distancia había un hombre, dice que alto, fornido, molestando a una chica. Y entonces que atrás viene un viejito así, yo me imagino como Yoda, si han visto Star Wars, así caminando, se para atrás del joven, coge su bastón y ¡pah!, le suelta un bastonazo. Entonces este cuate pues, se voltea, todo grandote se voltea y cuando ve, dice mi papá que no, se agachó y entonces alcanzó a escuchar que le dijo, a ver chico, a ver chamaco, que no sé qué, que ya te dije que no sé. Era el papá. ¿Y te vas para la casa? No, sí papá, sí, no sé qué, ya se fue, ¿no? Entonces decía mi papá cómo había esta educación, esta de respeto a los papás, de lo que dijeran, ¿no? Me cuadro, que dice, este era un hombre así que fácil pudo haber dado un aventón al viejito y sácate y seguir haciendo lo que él quería hacer, ¿no? Pero tan fuerte era lo que había sido trabajado que... Entonces por eso digo como hoy esto se ha perdido. Entonces espero que podamos ver ahora con más claridad el don que hemos recibido y la importancia de tener esto claro es que podemos tomar nuestro lugar y entonces ministrarlo. Pedro dice ahí en el 4:10, diciendo esto, ministremos lo a otros. ¿Esto qué quiere decir? Si recordamos acerca del ministerio, decíamos que es el servicio. Entonces necesitamos ser buenos administradores, que son mayordomos, siendo responsables de lo que nos corresponde hacer en el lugar que hemos recibido como asignatura. Me encanta la frase multiforme. Cuando yo la primera vez que lo escuché me fascinó porque habla de muchas formas, ya que me permite ver que tú no eres igual a mí, o tú no eres igual a ella no es igual a ellos no son iguales a mí, somos diferentes aquí en la iglesia y en la familia pasa lo mismo. Dios nos hizo a cada uno con una característica y con rasgos muy peculiares. Somos entre todos de muchas formas. Romanos 12:5 dice, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. La gracia de Dios se adapta a cada uno, por lo que según este pasaje nosotros somos administradores de esta multiforme gracia de Dios. Así que al tomar el lugar que Dios nos asignó en nuestras familias, ciertamente nos será más sencillo, más bien nos va a ser más sencillo poder tomar nuestro lugar como parte de la familia de Dios. ¿Tú quieres poder ser usado por Dios para alcanzar las naciones? Toma tu lugar
que ha sido asignado en tu familia. Ya sea que eres padre, ya sea que eres madre, ya sea que eres esposo, esposa, hijo. Hay todas estas instrucciones de parte de Dios. Yo espero que esto que hoy busqué compartir contigo haya llegado a tu mente y a tu corazón. A mí, cuando yo lo estuve considerando, de verdad, yo nada sentía los cachetadones por aquí, por allá, y me agachaba de las pedradas que Dios me mandaba cuando leía esto. Hay muchas cosas, todo lo escribí, ahorita lo estuve leyendo mucho, porque pues el tiempo realmente es corto, pero al final, si Dios permite, en algún momento queremos tener tiempos con jóvenes, tiempos con matrimonios, con esposos, con esposas, y poder desarrollar lo que Dios nos ha llamado. Porque hoy se necesita, hoy necesitamos como iglesia dar a conocer lo que Dios nos ha llamado, y que esto nos permite funcionar como familias, como sociedad, como iglesia. Entonces, pues démosle gracias al Señor por esta consideración, y de verdad tomémosla y busquemos caminar en ella. Señor, gracias una vez más por tu misericordia, gracias por tu bondad, y aún gracias por esto que hoy pudimos hablar. Yo anhelo que esto no se quede solo en palabras, sino que realmente repercuta en nuestro corazón, que inquiete nuestra mente, y que podamos venir a ti y decirte: Señor, yo quiero ser lo que tú me has llamado a hacer, quiero tomar ese lugar que tú me has asignado y actuar y moverme conforme a lo que tú me llamas. Señor, te necesito de ti. Te pido, Dios, que no se quede solamente en hoy, sino que sea nuestra decisión caminar y esforzarnos para alcanzar el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pido por los que han podido escuchar esto y los que vayan a escuchar esta consideración, que sean provocados, que sean animados, que sean llevados cada vez más y más y más en ti, Señor, atendiendo a este don que tú nos has dado, que podemos entonces también compartirlo, que podemos ministrarlo a otros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Puedes darle